compañeros y compañeras, en primer lugar mi agradecimiento por esta invitación que me honra a mis 90 años. La situación del mundo y del país muestran claras tendencias a agravarse. A la crisis financiera y económica que pesa sobre la inmensa mayoría de la humanidad se añade la grave crisis ecológica que amenaza a toda la humanidad. Se trata de algo más que la crisis del modelo neoliberal que el capitalismo corporativo impuso tras el golpe de Estado de Pinochet en Chile y con los gobiernos conservadores de la Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos. En México la crisis se ha venido preparando desde que las políticas monetaristas empezaron a aplicarse en los años 60, dando lugar al movimiento de los médicos y al de los estudiantes y el pueblo en 1968, así como a la insurgencia obrera de los 70s y a numerosos intentos nacionales de resistencia a los procesos de restauración del capitalismo asociado y dependiente. La crisis se fue preparando con medidas cada vez más contrarias al interés nacional, cada vez más contrarias a los trabajadores, a los campesinos y a los ciudadanos. Desde los años 70 hasta hoy, el endeudamiento externo creció sin precedente. En los años 80 se volvieron a privatizar los bancos, que eran fuente de altas tasas de utilidades y de inmensos ingresos para la nación. Desde entonces se empezaron a aplicar cada vez más las medidas neoliberales y neoconservadoras que favorecen al capital corporativo en detrimento de la nación. En forma sucesiva se reformó la Constitución para acelerar el proceso de contrarreforma agraria. Se acentuó el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo y cada vez más el de la industria petrolera y sus derivados. Se descuidó y obstruyó la construcción de las infraestructuras para el desarrollo agrícola y la soberanía nacional alimentaria. Se orientó el uso de los préstamos extranjeros a la compra de alimentos chatarra y de armas y municiones, resolviendo con esos préstamos los problemas de sobreproducción de los prestamistas y estableciendo con ellos convenios en que quedaba a su arbitrio la fijación de las tasas de interés. Esas medidas y numerosos tratados o acuerdos como el ALCA, el Plan Mérida y sus derivados, constituyeron a la vez fuertes sangrías para el pueblo mexicano y sus trabajadores y dieron pie a varios procesos simultáneos. La despauperación de la inmensa mayoría de la población mexicana, la baja de salarios directos e indirectos, el peso principal de la carga fiscal en la población de menores ingresos, la reorientación del presupuesto de ingresos a favor del capital corporativo y sus asociados, la disminución y deterioro de los empleos y de los servicios médicos, educativos, de salud pública y de construcción de viviendas. La privatización creciente de las actividades públicas, como el petróleo, como la electricidad y ahora como las prisiones, y sus metamorfosis en actividades lucrativas, se combinó con el uso creciente de la represión y de la corrupción, y con el control de la población, de los trabajadores, de los desempleados, de los jóvenes, y sus movimientos legales y pacíficos, con agentes abiertos y encubiertos, así como con militares a los que se empezó a entrenar para la lucha contra sus pueblos y a los que se dieron órdenes de preparar a paramilitares, medidas ambas
como las anteriores, en abierta violación al régimen legal y a la Constitución de la República. En el conjunto del país se llevó a cabo un desmantelamiento sistemático de los derechos constitucionales y de las garantías individuales y sociales que el pueblo mexicano había logrado en una revolución como la de 1910-17, en la que perdieron su vida más de 1 millón de habitantes. A la depredación y empobrecimiento creciente del país en beneficio de las corporaciones y sus asociados, se añadieron crecientes ofensivas en el orden político, cultural y educativo que acentuaron las diferencias entre el país real y el país formal, que criminalizaron las críticas y oposiciones de los de abajo, que acentuaron la política de discriminación y depredación de las comunidades indígenas y no indígenas de campesinos pobres, que asesinaron a miles de trabajadores expulsados de sus tierras y de sus trabajos, y que buscaban desde México y desde los hermanos países de Centroamérica cruzar el inmenso muro que separa a las poblaciones de México y Estados Unidos para ver si allá encontraban el trabajo que en sus países habían perdido con sus tierras y sus casas. La ofensiva también se dio contra los sindicatos industriales, agrícolas y de servicios, y afectó en especial a la gente más joven, que no tiene ni casa, ni empleo, ni universidad, ni escuela, y con un múltiple daño silencioso a la población de ancianos que perdieron sus seguros de vida y sus ahorros para el retiro, pues de sus montos se encargaron las empresas especulativas. En cuanto a la población de edad intermedia, a la violación de facto de sus derechos laborales y sociales, se añadió una presión constante y creciente para acabar con esos derechos, tanto en la Constitución de la República como en las leyes que de ella derivan. Una campaña realizada a través de todos los medios no solo tendió a culpabilizar de los daños a las víctimas de los daños, fueran obreros, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y viejos, sino que los sometió a imágenes televisivas e impresas que tienen como claro objeto el que pierdan la autoestima, el que perdamos la autoestima, el que olviden los hechos heroicos de los pueblos originarios y de los movimientos de independencia, de reforma y de revolución. Por eso no solo se reformaron los libros de texto, borrando nuestra historia prehispánica y a los héroes del pueblo en muchos de sus actos heroicos, sino que se privilegiaron en diarios, semanarios y programas de radio y televisión las fiestas, amabilidades, bondades y sonrisas de los mexicanos bien. Eso sí aparecían todos los blanquitos. Mientras el pueblo aparecía y desaparecía como un conjunto de débiles mentales y de payasos cuyas necedades, torpezas y locuras mueven a risa y justifican ante ellos mismos su lamentable condición y la fundada pérdida de su autoestima. Es toda una gran campaña. La múltiple ofensiva se enriqueció con una guerra virtual contra el narcotráfico que ya cobró más de 50,000 víctimas, mientras siguen fluyendo miles de millones de dólares sin que se descubra a los beneficiarios. Entre los objetivos de la narcoguerra destaca la pérdida de sentido de la lucha y de la vida entre numerosos jóvenes que son reclutados por las buenas o por las malas y que se embarcan en batallas por pequeños territorios que defienden o hacen suyos, como en los juegos de los videopollos y muchos más, en que se dan divertidas y crueles luchas por diminutos espacios, juegos
que se combinan con la creciente intervención de las agencias norteamericanas en el auxilio al gobierno mexicano y en las funciones que éste debería desempeñar, controlando el blanqueo de dinero y el contrabando de armas, tareas que sin duda le sería más fácil controlar si no hubiera entregado con los servicios de inteligencia, los bancos y las aduanas. Termino este recuento incompleto señalando cómo se ha fomentado la ruptura de los lazos familiares y sociales, cómo se ha fomentado el individualismo en la sociedad y el oportunismo en la política, así como alentado el ideal neoconservador del fin de las ideologías, que vacía de contenido a la democracia electoral y política de sus objetivos centrales, de propuestas y de luchas por políticas sociales y nacionales alternativas, reduciéndolos a una triste contienda entre los miembros de cada partido por ser nombrados a puestos de elección popular, por partidos que obedecen a la lógica de lo menos malo en condiciones cada vez peores para el pueblo, para los trabajadores y para la nación. Todas estas circunstancias y otras más le plantean a los trabajadores, a los pueblos y a los ciudadanos de México y el mundo la necesidad de reformular sus luchas y de reestructurar sus organizaciones para fortalecer su capacidad defensiva y para aumentar su innegable capacidad de construir otro mundo posible, menos autodestructivo, menos opresivo e injusto, tarea para la que existen todas las posibilidades humanas y naturales de triunfar y para la que la humanidad cuenta con todos los conocimientos, experiencias y técnicas que permiten lograr ese objetivo. Al plantear los problemas, al plantear los caminos de solución en las condiciones que vivimos, necesitamos respetar a los integrantes de la central en su pleno derecho a participar o no participar en la política de los partidos como sindicatos o como ciudadanos. Es el primer punto en el que debemos poner una gran atención y realizar un enorme esfuerzo para unir al máximo a los trabajadores, a los ciudadanos y a los pueblos de México. Lo repito, al plantear los caminos de solución en las condiciones que vivimos, necesitamos respetar a los integrantes de la central en su pleno derecho a participar o no participar en la política de los partidos como sindicatos o como ciudadanos. Al mismo tiempo, la central habrá de buscar como objetivo la unidad de los trabajadores, de los pueblos y los ciudadanos, con plena independencia de los partidos. La unidad en la diversidad de los trabajadores se propondrá impedir que las luchas de partidos o las diferencias religiosas, culturales, regionales o raciales dividan a los trabajadores de la central y disminuyan su capacidad de constituir un centro de organización de la clase obrera unida con los movimientos sociales en lucha contra el capitalismo corporativo y contra el modelo neoliberal y por una civilización en que la barbarie del capitalismo sea sustituida por una democracia de veras en la que los pueblos y trabajadores, como comunidades y como ciudadanos, participen en la toma de decisiones para la creación de otro mundo posible y necesario en que el vivir bien de uno no dependa del vivir mal de otros y en que la justicia social se alcance con la libertad. Ahora, para terminar, lograr estos objetivos implica luchar por otros más, cuya práctica es inminente y entre los que se encuentran, os señalo lo siguiente: rescatar las grandes luchas de los pueblos y los trabajadores mexicanos, rescatar esas luchas y en especial las luchas de los discriminados, excluidos y desregulados de nuestro país y del mundo. 2. Defender las garantías y derechos constitucionales y tomar la Constitución de 1917 sin las reformas neoliberales como base para las nuevas luchas revolucionarias
como siempre ha ocurrido en la historia de México. 3. Exigir e imponer en las demandas inmediatas la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo y otras normas más que el actual gobierno está sistemáticamente violando o pretende que desaparezcan. 3. Luchar por la soberanía nacional y por la organización de los mexicanos para que ejerzan el supremo derecho que reside en ellos, cada vez más atacado por los entreguistas de viejo y nuevo cuño. 4. Luchar contra la criminalización de los movimientos sociales. 5. Luchar contra la cultura del individualismo y el oportunismo que se está fomentando por todos los medios y con todos los métodos, con esos de evaluación y exclusión que tienden a hacer pensar a la víctima que es el culpable. 6. Luchar por los derechos de los pueblos indios y para que se cumplan los acuerdos de San Andrés. 7. Promover la organización y articulación de los trabajadores industriales, agrícolas y de servicios. 8. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados. La unión de los trabajadores manuales e intelectuales. La unión de los trabajadores de los sectores medios y de los excluidos, los desregulados y discriminados. 9. Promover con ellos grupos y colectivos de enlace. Promover colectivos de enlace que construyan el tejido social de las comunicaciones, las informaciones, los intercambios y las organizaciones presenciales y a distancia. 10. Incrementar los periódicos y publicaciones, no solo impresos, sino los que utilizan los medios electrónicos como medios, utilizarlos como medios de organización, de información, de acción, de diálogo y debate y de consenso. 11. Promover campañas de alfabetización. Promover nosotros campañas de alfabetización política para la toma de decisiones y para la práctica de las técnicas de aprender a aprender y a leer, aprender a aprender y a leer y a cambiar no solo los textos, sino el mundo, y a construir y crear textos y mundos alternativos. 12. Promover las universidades y escuelas de la tierra, y en ellas la cultura humanística, científica, artística, y el conocimiento de los oficios y profesiones que necesitan los pueblos y las zonas urbanas marginadas de trabajadores y proletarios, de desregulados y excluidos, de discriminados y despojados. 13. A este respecto, organizar los sistemas de defensa de los trabajadores, los sistemas de defensa de los pueblos y los ciudadanos frente a los depredadores y las mafias que están empeñadas en someterlos, corromperlos, enviciarlos, esclavizarlos y en acabar con el sindicalismo democrático, con las uniones de los campesinos, con sus medios y fuentes de trabajo y de vida. 14. Promover la articulación de los trabajadores con los estudiantes y los jóvenes en acciones conjuntas que incrementen la cultura solidaria y cooperativa y la capacidad de comunicación y acción. 15. Buscar en los programas de los sindicatos y movimientos más avanzados de México, América Latina y el mundo los puntos de coincidencia para plantear la lucha y la articulación de los colectivos desde lo local hasta lo mundial, a sabiendas de que la misma lucha entre simpatías y diferencias de regiones y sectores es y será una lucha mundial. 16. Replantear la lucha ideológica con base en un creciente dominio del pensamiento crítico y alternativo, de la cultura del diálogo y del debate, que nuestros pueblos alcanzan niveles cada vez más altos de comprensión y acción. 17. Fortalecer y hacer efectiva la lucha por la moral y la firmeza, pero como verdaderas armas para el triunfo frente a una política que desde Teodoro Roosevelt se propone dominar el mundo con la zanahoria y el garrote, esto es, con la corrupción y la represión. Hablar de moral y de firmeza, de dignidad y de entereza como armas contra la corrupción que tantas víctimas y estragos hace y que está asociada a la cultura de la represión y el terror, de la cosificación y de deshumanización de los pobres de la tierra y de quienes echan su suerte con ellos. Como dijo Martín, si el capital corporativo ha colocado la pérdida de los derechos sociales, nacionales, laborales y humanos en el campo de lo no negociable,
El Frente del Pueblo, que se organiza en torno a la Central de Trabajadores, que hoy promueven sindicatos que ni se rinden ni se venden, como el heroico Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos más. Ese frente en gestación alcanzará con los trabajadores manuales e intelectuales del campo y la ciudad, de la educación, de la salud, de la construcción y los servicios, así como con las comunidades de los pueblos indios o no indios, con la juventud y con los estudiantes, con los periodistas, locutores, actores, escritores, realizadores que luchan en los espacios tradicionales y cibernéticos. Ese gran frente de todos y con todos alcanzará la victoria de un socialismo con democracia y de una democracia con socialismo, con justicia y con la libertad. Venceremos, compañeros. Muchas gracias.